Buen día, profesor. Esta reunión vamos a explicar lo que vendría siendo la práctica número 7 y al mismo tiempo que es un examen. Y bien, los integrantes del equipo están conformados por Castillejo, Santiago Maritza, Rodríguez, Raúl Alejandro, Daniel Hernández Domínguez, Sánchez Román José Luis y su servidor García Hernández Luis Alejandro. A continuación le vamos a explicar lo que vendría siendo pues el programa propuesto y elaborado en el lenguaje ensamblador para el circuito propuesto en clases y más adelante mostraremos su buen funcionamiento. Bien, comenzamos por esta parte de acá arriba donde comenzamos declarando pues con qué circuito se va a trabajar, que especificamos acá que vendría siendo el PIC 16F84A. Y bien, pasamos a la parte donde dice port B, port A, status y grado. Lo que estamos haciendo en esta parte, pues vendría siendo, por así decirlo, declarar variables y puertos con los que se van a trabajar durante el proceso del programa. Luego pasamos a acá donde dice Goto configuración, que lo que vendrá haciendo es que Goto es para que no omita ninguna parte del programa, de cada instrucción que se fue indicando y pues que se vaya ejecutando cada una sin problemas. Luego pasamos a configuración, que bien lo que hacemos acá con este BCF es que eh, ponemos acá lo que vendría siendo lo que va a trabajar. Aquí abajo en el CLRF especificamos que vamos a trabajar acá con el puerto A. Bien, luego de especificar que queremos limpiar el puerto A, dejarlo en ceros, pasamos acá donde dice MOVWLW y podemos ver y ponemos 8, un número de 8 bits en 1. Lo que estamos haciendo acá pues, es almacenar un valor en W, pero luego para que lo pasemos a uno de los puertos, lo hacemos con la siguiente instrucción que vendría siendo MOVWF y especificamos el puerto al que queremos almacenar el valor indicado. Luego pasamos a limpiar de nuevo el puerto A, luego de este proceso limpiamos el puerto A y al final, pues acá donde dice borrar, borrará el portal que quede, nos aseguraremos de que quede en ceros, pues todo lo que vendría siendo el puerto A, que será nuestro output para el circuito. Ahora explicaremos el inicio, mi compañero Alejandro. Bueno, ahora una vez que estamos en el bloque inicio, lo que se hace es almacenar un valor a lo que es el registro W. Este valor va a ser 21. 21 va a ser referente a lo que es la temperatura 40. Está así por el comportamiento que tiene lo que es el conversor analógico digital, que se verá más adelante. Bueno, luego, lo que se hace es que el valor que ya se almacenó en el registro W, pasarlo a lo que es el registro grado con la instrucción MOVWF. Luego, en la siguiente instrucción, que es MOVF, lo que se hace es lo que tenga el registro de lo que es el puerto de entrada, que es el port B, pasar registro W. En este caso, pues, se le pone 0, se le pone un 0 y luego se pasa a la siguiente instrucción, que es el BTF. Antes se hace una resta con la instrucción que está debajo, que va a ser la resta del registro F menos W. Es decir, esta vez nuestro registro F pues va a ser grado menos lo que se tenga almacenado en el registro W, que cabe recordar que es lo que se recibió en el puerto de entrada. Entonces, si esa resta dio negativa, si esa resta dio negativa, en el bit 0 del registro status se almacenará un 0. Y si esa resta fue positiva, pues va a almacenar un 1, va a cambiar a un 1. Entonces, con base a eso, se aplica la siguiente instrucción, que es BTFSS, en donde se hace una verificación que si el puerto status en el bit 0 contiene un 1,
entonces va a ser un salto de línea. Y si es 0, pues continuará así como venía funcionando el programa. Es decir, que cuando sea 0, cuando el número que la resta, el resultado de la resta sea positivo, y que por lo tanto significa que la temperatura todavía es inferior a la que se está estableciendo, pues se va a dirigir al siguiente bloque, que es encender 40, con la instrucción goto. Y si de lo contrario, si ya sobrepasó, es decir, si la resta resultó ser negativa, pues se pasará a la instrucción movef, que volverá a recibir el valor de entrada, el valor que contenga el puerto de entrada, y lo volverá a almacenar en el puerto W. Bueno, y luego pues vemos que luego hace otra evaluación. Primero, lo que hace es hacer una resta ahora con, con lo que se recibió con el valor 13, que hace referencia a la temperatura 25. Y luego, igual, si resulta que esa resta resultó negativa, pues, que significa que es un 0, pues lo que va a pasar es que lo va a mandar al bloque encender 25 con la instrucción botón. Y si no, si fue, si la resta resultó si la temperatura ya sobrepasó, pues ahora irá a lo que es el bloque borrar, que es el que está antes del inicio. Bueno, entonces, en el bloque encender 25, vemos que está la instrucción BCF. Ahí en BCF lo que hace simplemente es colocar un 1 en el bit 0 del puerto A, que es nuestro puerto de salida. Eso significa que lo va a prender, que ahí está conectado un ventilador. Y la siguiente instrucción es el BCF, que lo que hace es apagar el puerto, el puerto A, pero en el bit 1. Y luego pues pasa a la siguiente instrucción, que es goto inicio, es decir, vuelve a mandar a que vuelva a realizar el procedimiento que ya se explicó. El siguiente bloque es encender 40, que lo que hace es solamente encender lo que es el bit 1 del puerto A, es decir, sería el ventilador que corresponde a la temperatura de 40, y luego pues pasaría a la siguiente instrucción, que es goto inicio, y volvería a hacer el mismo procedimiento. Cabe mencionar que cuando no caiga en ninguno de los casos de los bloques de encender 25 y encender 40, simplemente pues va a limpiar el puerto A nuevamente. Eso sería por esta parte de lo que es el programa en el lenguaje ensamblador. A continuación vamos a mostrar cómo es la estructura que lleva el Proteus para este programa. Para la parte del Proteus, nos guiamos de la práctica del semestre pasado, que fue un convertidor analógico digital, el cual se conecta a un dispositivo que es el M35, que es un sensor de temperatura. El LM35 es un integrado que nos da la temperatura y tiene 3 terminales. La primera se conecta al voltaje, la tercera se conecta a tierra y la segunda pues se conecta al convertidor analógico. También cabe destacar que el pin 3 y 5 se conectan a un digital clock para que funcione de manera correcta. Bien, continuando con lo que vendría siendo la breve explicación del sensor de temperatura, hablamos un poco del conversor analógico. En este caso, conversor analógico digital, que vendría siendo el ADC0804, la cual está en esta parte en medio, ese cuadrado, la cual en la parte izquierda pues también nos dice el nombre, la cual como podemos buscarlo dentro de Proteus. Bien, mencionando una de las características de este conversor analógico digital, es que es un convertidor obviamente de señal analógica a digital de 8 bits.
pues este cuenta con un solo canal de entradas analógicas con salidas digitales a 8 bits que puede hasta mostrarnos 256 valores a las medidas muy diferentes. Podemos ver que cuenta pues con este caso de 20 ping. Y al ser que es un convertidor digital a 8 bits, en esta parte pues podemos ver representarlo a partir del bit LEDs. LEDs que pues cada uno pues contiene lo que vendría siendo su respectiva resistencia. Bueno, pasando a la parte del PIC 16F84A, vamos a recibir a través de este controlador recibiremos el pulso mandado del convertidor analógico digital. Se lo mandaremos a través de los puertos desde el RB0 hasta el RB7, ya de que estos puertos son bidireccionales, fueron configurados como puertos de entrada. Y los puertos de salida serán el R0 y el R1, RA0, perdón, y el RA1. Ok, como se había mencionado anteriormente, una vez que los grados superen 25, se encenderá primero un ventilador. Este permanecerá encendido a menos de que disminuya la temperatura, pero en caso de que aumente hasta un nivel de 40 grados, el segundo ventilador será encendido. Este PIC tuvo que ser configurado anteriormente con los códigos que ya fueron mencionados por mi compañero anterior. Probaremos su funcionamiento. Bien, se comenzará explicando pues acá para ir jugando con este circuito que tenemos por acá, con el que seteamos la temperatura. Iremos comprobando que bajo las condiciones que se establecieron, ver cuál de los dos se prende en qué condiciones. Y bien, ahora como tenemos una condición en la que está, por así decirlo, estable, ambos ventiladores pues están apagados, no están en funcionamiento. Pero la primera condición dice que cuando sea mayor a 25 grados, uno de los ventiladores se va a prender. Entonces vamos a ver acá, vamos a llegar a una temperatura de 28. Veremos que el ventilador que tenemos por acá empezará pues se prendió y empezará la temperatura empezará a afectar el funcionamiento. Acá como vemos, al pin que está conectado está teniendo ahí un pulso, entonces por eso es que se encendió conforme se seteó en ensamblador, es que se está encendiendo aquel primer ventilador. Ahora pasaremos a comprobar que se enciende este segundo ventilador cuando la temperatura aumente a mayor de 45 grados. Y lo comprobaremos en un momento. Bien, ahora que estamos en 47 grados, probaremos que este ventilador, el de abajo, pues ha prendido y comenzó a trabajar, como se ve en este momento. Bueno, el comportamiento que tiene el convertidor analógico es un poco diferente a como podríamos pensar. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si nosotros colocamos 25, la temperatura que sea 25, vemos que el convertidor analógico nos va a arrojar pues el valor binario que sería 13. Y si la temperatura aumenta a 26, el convertidor analógico volverá a arrojar ese mismo valor, que es el de 13. Por lo tanto, ahí el ventilador número 1 no va a encenderse, sino hasta que se obtenga el valor pues, 27 de temperatura, ya que ahí es cuando ya toma un valor distinto en decimal. Lo mismo ocurriría cuando se está con las temperaturas de 40 y 41 tienen el mismo valor en decimal cuando esto pasa la conversión. Entonces,
el segundo ventilador no se prenderá sino hasta que la temperatura sea pues 42 en adelante. Pero esto es por cómo se comporta o el comportamiento o el funcionamiento del convertidor analógico digital. Pero de ahí, pues prácticamente pues, el programa está funcionando de manera adecuada. Bien, eso sería todo por la explicación de nuestro equipo sobre la práctica número 7 y esperemos que haya sido entendible y le agradecemos la atención prestada. Hasta luego.